Es cierto que es bueno orar por nuestro país, por la ciudad que nos toca vivir, porque si hay paz y prosperidad, pues de alguna manera nos afectará a nosotros. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 20 al 27. Lucas 17, del 20 al 27. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede calcular. No van a decir, miradlo aquí o miradlo allá, sabed que el reino de Dios está entre vosotros. A sus discípulos dijo: llegará el tiempo en que anhelaréis vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podréis. Os dirán, miradlo allá, miradlo aquí, no vayáis, no lo sigáis, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Este texto nos narra una conversación que tuvo Jesús primeramente con los fariseos acerca de la venida del Hijo del Hombre, es decir, acerca de cuando el Señor Jesús regresaría y restaurará todas las cosas, y después de esa conversación Jesús tuvo otra conversación con sus discípulos. En esa conversación el Señor Jesús comparó su segunda venida con el diluvio y los tiempos de Noé. ¿Qué ocurrió en tiempos de Noé? Pues como os he anunciado antes, me gustaría esta mañana meditar en ello, en los acontecimientos que tuvieron lugar durante la generación de Noé, y la semana que viene nos centraremos en el personaje de Noé. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá con el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Al principio del texto que hemos leído, nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas y se unieron a ellas, y que de esa unión nacieron gigantes. ¿Cómo podemos entender esta expresión que dice hijos de Dios que se unieron a hijas de los seres humanos? Existen distintas formas de entenderlo, todas y cada una de ellas con sus pros y sus contras. Pero yo os propongo una interpretación muy sencilla que además nos va a servir para aplicar el texto que estamos leyendo y el texto que del Señor Jesús, cómo aplicarlo a nuestra vida. Recordemos que Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios y como consecuencia de ello Dios los expulsó del Edén. Dios, que es santo, tuvo que juzgar y condenar el pecado de Adán y Eva. Pero Dios, en su misericordia, no los dejó en la condenación, sino que les dio una esperanza de salvación. A lo largo del tiempo de alabanza han sonado una serie de palabras como son justicia, misericordia de Dios y fidelidad de Dios. A lo largo de este texto vamos a ir viendo cómo estas cualidades de Dios se van repitiendo una y otra vez, de manera que vemos constantemente cómo Dios no cambia, sino que Dios siempre actúa igual. Así pues, Dios condenó a Adán y a Eva, pero les dio una esperanza.
porque una de las definiciones que nos da la Biblia acerca de Dios mismo en el Antiguo Testamento es que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Dios prometió a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Les dijo: pondré amistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Cuando estudiamos el personaje de Job en la escuela dominical, vimos que la Biblia se puede resumir cómo Dios cumple esa promesa a lo largo de la historia. Cómo a lo largo de la Biblia encontramos una lucha entre la simiente de la serpiente, es decir, el mal, y la simiente de la mujer, la Eva, es decir, el ser humano, hasta que finalmente el mal es derrotado por medio de Jesucristo. Él es la verdadera simiente, la verdadera fruto de la descendencia de Eva, que derrotará finalmente a la descendencia de la serpiente, que es el mal. Sin embargo, a lo largo de la historia, ya vimos con el personaje de Job, vemos batallas parciales en las que este conflicto entre el mal y el ser humano se van repitiendo una y otra vez. Hoy vamos a ver un episodio más en esta gran batalla. Sabemos que esta batalla ya se reprodujo en la siguiente generación, porque Caín mató a Abel. Y en el capítulo 4 del Génesis se nos muestra la decadencia de la dinastía de Caín. De forma que si vais leyendo a lo largo del Génesis 4, veis que en el versículo 23, casi al final, se nos habla: escucha bien, mujeres de Lamec. Lamec es uno de los descendientes de Caín. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. En primer lugar, Lamec se nos habla como la primera persona que ya se casó con 2 mujeres, es decir, ya rompió el esquema de la familia que Dios había creado. Y además, fijaros el carácter violento y vengativo de Lamec. Si un hombre me hiere, yo lo mato. Y si un hombre me golpea, también lo mato, ¿verdad? Es decir, que del asesinato de Caín vemos hacia Abel, vemos una degradación del mal cada vez mayor, de forma que esta dinastía ya no tenía remedio. Sin embargo, el capítulo 4 termina una vez más con la misericordia de Dios. Dice en el versículo 25 del capítulo 4, dice que Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Dice que también Set tuvo un hijo a quien llamó Nos, y desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es decir, que Dios respondió ante la maldad del ser humano con misericordia, permitiendo el nacimiento de una nueva descendencia que sustituiría a Abel, y esa nueva descendencia sería la nueva esperanza para la humanidad que sustituía a Abel muerto, y cuya descendencia volvería a invocar a Dios, y esa descendencia sería la que volvería una vez más a luchar contra el mal. Sería aquella simiente de la mujer que seguiría luchando contra la simiente de la serpiente. Por eso yo os propongo entender la expresión de hijos de Dios aplicándola a la descendencia de Set, y la expresión de hijos de los hombres a la descendencia de Caín. Debemos reconocer que esta forma de entenderlo tiene un punto débil, y es que en el Antiguo Testamento no se suele usar la expresión hijos de Dios para referirse a seres humanos. Esa expresión se usa más bien en el Nuevo Testamento. Todos aquellos que aceptamos al Señor Jesús se nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero también es cierto que la nación de Israel sí que se denomina en el Antiguo Testamento como hijo de Dios, por ejemplo en Éxodo 4:22, y que Israel es descendiente de Set, que es aquel hijo que Dios le había dado a Adán para darle consuelo y para dar una nueva esperanza a la humanidad. Así que la descendencia de Set, tal como yo os lo estoy planteando, tendría relaciones con la descendencia de Caín, y se mezclaron ambas descendencias. De manera que el mal que había en la descendencia de Caín acabó impregnando la descendencia de Set.
De esa descendencia, de esa mezcla, dicen nuestros textos y algunas traducciones que surgieron gigantes. Esta palabra en original se traduce por gigantes porque en el otro sitio donde aparece en la Biblia es en Números, cuando se nos dice que en la tierra de Israel había gigantes y por eso los 12 espías tuvieron miedo y no quisieron conquistar la tierra. Entonces, la misma palabra, como en Números se traduce por gigantes, en Génesis también se suele traducir en muchas traducciones por gigantes. Pero vosotros sabéis que una misma palabra puede tener distintas traducciones. Así que muchas traducciones traducen esta palabra por hombres de renombre u hombres de poder. Es decir, la dinastía de Set, que era la dinastía de la esperanza, la dinastía que debía de volver a luchar contra el mal y que había empezado invocando el nombre de Dios otra vez. De hecho, si leéis el capítulo 4 y el capítulo 5, veréis que hay nombres que se parecen. Por ejemplo, hay un Lamec descendiente de Caín, hay un Lamec descendiente de Set. Lamec descendiente de Set es el padre de Noé, que es el que profetiza que va a haber esperanza para la humanidad. Igual que hay un Enoc en la dinastía de Caín, que es malo, hay otro Enoc en la dinastía de Set, que es bueno, y así sucesivamente. Pero esa dinastía, que era la esperanza de la humanidad, volvió a corromperse, volvió a mezclarse con el mal, y aquellos hombres fueron hombres de renombre y de poder que contribuyeron con su autoridad a difundir todavía más la maldad entre la humanidad. La consecuencia de esa mezcla la encontramos en el versículo 5 y 6, que es el texto clave de este texto que hemos leído y por el cual, de alguna manera, entiendo esta interpretación de interpretar hijos de Dios como la descendencia de Set. Dice: a ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Por eso vemos que al mezclarse ambas dinastías, el mal lo llenó todo por completo, toda la humanidad, todo pensamiento, toda una de sus acciones era encaminada hacia el mal, hasta el punto que Dios le dolió en el corazón haber creado el ser humano. Aquella esperanza de que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que vencería al mal, a día de hoy, en ese texto, parecía que había desaparecido para siempre y que por lo tanto la humanidad no tenía ningún tipo de esperanza. Así como en su día, cuando estudiamos el personaje de Job, vimos que de su victoria o su derrota dependía nuestra salvación, también aquí vemos que de la lucha entre el bien y el mal dependía también nuestra salvación. Y tal como relata el versículo 5 y 6, si la Biblia hubiera terminado aquí, ya no hubiera habido esperanza para nosotros. Algunas traducciones, como la que he leído y también la Reina Valera, traduce y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Lo leo: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Pero nosotros sabemos que en Números 23-29 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Santiago 1:17 dice: Dios no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios siempre es igual, Dios siempre es fiel, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es justo, y además que en su infinito conocimiento de todas las cosas sabemos por todo lo que enseña la Escritura que Él tiene en su mente ya toda la historia de la humanidad de principio hasta fin y que por tanto esto que había ocurrido no escapaba del control y del conocimiento de Dios. Lo que ocurrió realmente, y en algunas traducciones así lo refleja, es que Dios lamentó y le dolió o le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Se entristeció profundamente de haber hecho al ser humano. Intentemos por un momento ponernos en el lugar de Dios. Crea al ser humano a su imagen y semejanza. Es igual, un ser semejante a Dios. No igual, pero sí semejante. Capaz de relacionarse con Dios. Capaz de subyugar y dominar y beneficiarse de toda la creación. Además, delegó en el ser humano la gestión de la creación, de forma que Dios esperaba que el ser humano engrandeciese el jardín del Edén y lo hiciese que cubriese toda la tierra. El ser humano se rebela y por eso Dios debe expulsarlos al Edén.
pero les da una esperanza de salvación, y después de la siguiente generación Dios permite una nueva generación que dé esperanza a la humanidad. Pero cuando eso ocurre, una vez más el ser humano vuelve a pervertirse y vuelve otra vez hacia el mal y le da la espalda a Dios. Pensemos además que la principal víctima de esa maldad no era Dios, éramos nosotros los seres humanos. ¿Quién sufre el asesinato de Abel? Lo sufre Abel, y además la humanidad, porque de entrada perdía su esperanza de salvación. ¿Quién pierde si la dinastía de Set se mezclaba con la de Caín? Perdía las personas que lo hicieron y quizás el ser humano, pero la humanidad en sí como especie, pero no Dios, porque Dios seguía siendo todopoderoso sin perder nada. Nosotros no le hacemos ningún mal a Dios al escoger el mal en lugar de escoger el bien. La principal víctima al escoger el mal somos nosotros mismos, nuestro alrededor y la creación. Fijaos que Dios toma la decisión no solo de destruir al ser humano, sino de destruir también a los animales, a la creación, porque a través nuestro toda la creación quedaba impregnada de la maldad del ser humano. Recordemos por un momento la parábola de la higuera estéril. La higuera llevaba 3 años sin dar fruto. Era tiempo más que suficiente para que la higuera diera fruto. Era tiempo en que la higuera había sido beneficiada de los trabajos del viñador y que había estado ocupando la tierra y sacando nutrientes que otra planta podía beneficiarse. El dueño del campo le dice al viñador que la corte, y el viñador ruega al dueño 1 año más de gracia para acabar en la viña y abonarla para ver si tal vez daba fruto, y si no, dice el texto, córtala. En el texto, antes del verbo córtala, hay una coma. Esa coma es como un espacio en que parece como si al viñador se le hiciera un nudo en la garganta al ver que si la viña era cortada, todo ese esfuerzo de esos 3 años más el 4 de gracia no hubieran servido de nada y la viña se hubiera echado a perder. Pero no es que la generación de Noé no diera fruto, es que la fruto que daba la generación de Noé era un fruto completamente amargo. O sea, era peor que no dar fruto, es que el fruto que daba era maldad, asesinato, violencia. Era un ser humano que todo pensamiento que había en su mente era hacer el mal. Esto nos deja a los creyentes una advertencia muy seria. Que la generación de Caín se corrompiera entraba dentro de lo que era esperable, pero que la generación de Set se corrompiera ya no, porque la generación de Set era el medio que había establecido Dios para dar esperanza al ser humano. Set era la nueva esperanza para la humanidad. Su descendencia fue la que comenzó a invocar a Dios de nuevo después de que se echara a perder la dinastía de Caín. Jesús dijo a sus discípulos que somos la sal del mundo. Sabemos que la sal es un conservante. Que la carne se pudra es normal. Entra dentro de un proceso normal en la naturaleza. Pero que la sal, que tiene la misión de conservar la carne, deje de salar y por lo tanto deje de conservar la carne y como consecuencia de ello la carne se corrompa, es algo que ya no es normal. Y por eso Jesús lanza una advertencia contra sus discípulos, contra las graves consecuencias de que la sal deje de salar, porque el Señor Jesús le da a sus discípulos la misión de ser esperanza una vez más para la humanidad. Dios no espera de nosotros que nosotros acabemos como la dinastía de Set. Cuando la sal deja de salar es porque también se ha llenado de impurezas, como la dinastía de Set se mezcló con la dinastía de Caín. Cuando vemos que el mundo se corrompe, no deberíamos de sorprendernos, sino que deberíamos preguntarnos de qué forma hemos dejado ese sal, de qué forma estamos impidiendo que la carne se pudra. Uno debería preguntarse, ¿por qué Dios hoy no actúa como actuó en tiempos de Noé? ¿No ha llegado todavía la maldad del ser humano al colmo hasta el punto que Dios haya decidido poner fin?
Yo quiero dar un mensaje de esperanza, y es que aunque la Iglesia a menudo, por desgracia, dejamos de ser sal, y como consecuencia de ello la carne se pudre, lo cierto es que la Iglesia sigue siendo influencia en el mundo, en mayor o menor medida, y por eso todavía hay esperanza para la humanidad. Pero si recordamos el texto que hemos leído, el Señor Jesús, vemos que esa esperanza tiene un límite, tiene un final. La justicia y la santidad de Dios le llevaron a tomar una decisión drástica, una decisión además justa y correcta. Dice el Señor, la Biblia en Génesis 6:7, dice: el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado, haberlos hecho. Y esa es una decisión justa y correcta de un Dios santo. Nosotros, cuando vemos el mar, también nos indignamos, y cuando no hay algo que frene ese mal, también nos preguntamos cómo es que esas cosas ocurren. Así que no podemos juzgar a Dios mal, sino todo lo contrario. Es Dios quien juzga al ser humano y tiene la autoridad para tomar esa decisión. Su justicia exigía esa decisión. Pero una vez más, la historia no acaba aquí. Como hemos cantado antes, su fidelidad nunca cesa, su misericordia es nueva cada mañana. Y leemos en el texto que hemos leído el segundo texto, que también es importante. Hemos leído sobre la maldad del ser humano, y ahora dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Una vez más se demuestra que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Quién no se ha dejado nunca llevar por la ira y ha hecho o dicho cosas que luego se ha arrepentido y que ya no tenían remedio? Ayer veíamos una película basada en la historia de Hamlet, y una persona vengándose de la muerte de para vengar la muerte de su padre, por error y accidente mata a una persona que no tenía nada que ver. O cuántas veces la justicia ha fallado mal y a veces ha condenado a muerte a una persona y después esa persona era inocente. O nosotros a lo mejor hemos sido excesivamente severos o duros con una persona en nuestras palabras o nuestros hechos, y hemos cometido una acción que después ya no tenía remedio. O si lo tenía, ya la cosa no quedaba igual. ¿Quién no ha tomado alguna vez una decisión precipitada sin posibilidad de corregirla? En una ocasión, recuerdo, en casa de mi abuela tenía la costumbre de dejar la basura en la puerta. Mi tío era que tenía que bajar a tirarla, era Navidad, se confundió de bolsa y en lugar de tirar la basura, tiró los turrones. Y esa Navidad se quedaron sin turrón. En una ocasión mi hermano se compró unas bombas deportivas y ahora tirar las viejas, en lugar de tirar las nuevas, las viejas, tiró las nuevas. Y del enfado que cogió estuvo llevando las viejas mucho tiempo, hasta que ya las pobres ya no aguantarían más, de la indignación que tenía. Estas son decisiones erróneas, no son motivadas por nuestra ira, pero muchas veces nuestra ira nos lleva a tomar decisiones erróneas que ya no tienen remedio. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera llevado a cabo su decisión de destruir la humanidad y la creación sin fijarse en Noé? No es que Dios no se fijara en Noé, no es que Dios estuviera meditando destruir o no al ser humano, se encontrara con Noé por casualidad, sino que Dios sigue siendo fiel a su promesa de que de la ascendencia de la mujer debía de nacer alguien que salvara a la humanidad y destruyera al mal. Y es Dios quien se escoge y provee a Noé como medio de salvación para la humanidad, no solo para aquella generación, sino también para nosotros. Si nosotros tenemos esperanza, es gracias a la salvación que Dios proveyó por medio de Noé. Sin embargo, ya meditaremos más sobre Noé la semana que viene. Sin embargo, Noé no fue un salvador perfecto, porque él pudo salvar a su familia, salvó a la creación, salvó a la humanidad. De hecho, Dios hizo un pacto con él y con su descendencia, pero Noé no pudo ni derrotar a la muerte ni derrotar al pecado. La siguiente generación después de Noé volvió a pecar otra vez y el mal volvió a surgir de nuevo. Esto recuerda a estas películas tipo Señor de los Anillos o Guerra de las Galaxias, que termina triunfando el bien y vuelves al año siguiente al cine y el mal vuelve a surgir de nuevo.
Y en la Biblia vuelve a surgir una vez lo mismo hasta que no llegamos al Apocalipsis. Y tampoco pudo Noé derrotar la muerte, porque tanto él como su familia murieron. Para derrotar definitivamente la muerte y al pecado, Dios proveyó un Salvador perfecto, que es su Hijo Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 4, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. En tiempos de Noé hubo una sola arca, hubo un solo medio de salvación. Jesús advirtió que Él es el único camino por el cual podemos ser salvos. Además, Jesús advirtió que su venida, su segunda venida, será como el diluvio. Será un momento de juicio para una gran mayoría, pero una salvación para aquellos pocos que creen en Él. Fijaos que el texto que hemos leído de Pedro dice que en el diluvio solo se salvaron 8 personas. Jesús advirtió que por su camino de salvación, por su puerta estrecha, son muy pocos los que atraviesan, solo aquellos que creen genuinamente en Él. El diluvio pilló a muchos por sorpresa. Mientras vivían su vida cotidiana, bebían, comían, se casaban, celebraban, disfrutaban de sus vacaciones. ¿Había algo malo en ello? No, no lo hay. El problema es cuando vivimos nuestra vida de espaldas a la eternidad, de espaldas al destino final, ignorando o desoyendo las advertencias del Señor Jesús de que algún día todo esto terminará. Recordad el libro de Eclesiastés, cómo el predicador nos muestra que nada bajo este mundo va a durar para siempre, que nada en este mundo tiene sentido por sí mismo y que todos un día tenemos un destino final, que es la muerte y comparecer ante el Señor. No es que aquella generación del tiempos de Noé les pillara por sorpresa el diluvio, porque en 1 Pedro 3:20 hemos leído que Dios esperó con paciencia mientras se construía el arca. El arca era un testimonio del juicio que iba a venir. Jesús y nosotros somos testimonios de que algún día el mundo terminará, el Señor volverá, y mientras esperamos, todos tenemos un tiempo en el cual un día nos tenemos que presentar ante Dios. Por eso hoy la Escritura nos llama a autoexaminarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo vivimos nuestras vidas. ¿La vivimos ajenos a la eternidad, de espaldas a la eternidad? ¿O vivimos nuestras vidas en comunión con Cristo y con ellos, con la salvación garantizada? Por otra parte, aquellos que ya estamos unidos con Cristo, la Biblia nos enseña a hacernos un chequeo. Hace poco un predicador, Daniel Gubá, nos advertía acerca de un chequeo. Nos hablaba de una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero que estaba muerta. Y Dios le hizo una advertencia muy seria. La dinastía de Set era una dinastía de esperanza, pero fue una dinastía que por desgracia se corrompió. ¿Qué ocurriría si regresara el Señor? ¿Se gozaría en nosotros como se gozó en Noé? ¿O se lamentaría y se entristecería como se lamentó y se entristeció con la dinastía de Set? Que el Señor nos ayude a reflexionar durante este verano. Yo creo que el verano, las vacaciones, es un tiempo para descansar, parar de nuestro ajetreo diario, pero es bueno y saludable que lo aprovechemos para meditar, reflexionar en nosotros, nuestra vida, cómo la estemos viviendo y tomar decisiones que nos sirvan para vivir nuestra vida de mejor forma delante del Señor.